Hubo un tiempo en el que James Rodríguez era llamado a ser el mejor jugador colombiano de la historia, y es que el mediapunta, después de una exitosa etapa en el Porto, maravilló al mundo por su estelar actuación en el Mundial de Brasil de 2014, llevando a su selección hasta cuartos de final gracias a sus 6 goles. Su gran papel en la cita mundialista le llevó a ser fichado por el Real Madrid aquel mismo verano por 75 millones de euros, y aunque gozó de una buena primera etapa, también comenzó su particular descenso a los infiernos debido a varias lesiones y sus problemas con algunos entrenadores. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del colombiano desde sus inicios hasta la actualidad. James nació el 12 de julio de 1991 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. La infancia de James no fue precisamente la mejor, ya que su padre abandonó la familia cuando él apenas tenía 5 años, por lo cual se mudó con su madre a la ciudad de Ibagué. De pequeño, James nunca tuvo juguetes, pero sí balones con los que poder jugar al fútbol e imitar a su ídolo de aquel entonces, Oliver Atom, el protagonista de la serie animada Oliver y Benji. Aunque el pequeño James sufría tartamudez, su habilidad con el balón y su prodigiosa zurda le hizo destacar rápidamente por encima de los demás niños, hasta que en 2005 y con 14 años, el Envigado Fútbol Club le fichó para sus categorías inferiores. Su debut como profesional le llegó a los 16 años y aunque la temporada de los antioqueños no fue buena y terminó descendiendo, fue una gran oportunidad para demostrar todo su talento en la cancha, lo cual originó que uno de los equipos más importantes de Argentina posara sus ojos en él. En enero de 2008 fue traspasado a Banfield por menos de 300.000 euros e hizo su debut en la primera fecha del torneo Clausura, convirtiéndose en el jugador extranjero más joven en debutar y marcar gol en la primera división de fútbol argentino con tan solo 17 años. A finales de 2009 logró un hecho inédito en la historia del club de Buenos Aires al consagrarse campeón del torneo Apertura, siendo el colombiano una pieza clave gracias a sus 9 goles. Su gran rendimiento en Sudamérica provocó que James diera el salto a Europa de la mano del Porto en julio de 2010, en un traspaso que se cerró por algo más de 7 millones de euros. El cafetero se adaptó rápidamente al conjunto portugués, y es que desde su llegada se convirtió en una pieza clave del equipo junto a su compatriota Radamel Falcao y el brasileño Hulk, al que también le dedicamos un vídeo en el canal. James permaneció 3 temporadas con los Dragones, en las que repartió 30 asistencias y 33 goles, además de conseguir un total de 8 títulos, siendo el más importante el de la Europa League de 2011. El Mónaco, que buscaba crear un gran equipo después de su ascenso a la primera división francesa, se fijó en el colombiano y lo terminó fichando por 45 millones de euros en el verano de 2013. James volvió a coincidir con Radamel Falcao, y es que el mediapunta empezó la temporada como suplente, ya que su entrenador de aquel entonces, Claudio Ranieri, afirmaba que el cafetero trabajaba muy poco en tareas defensivas y que debía mejorar en ese aspecto. Finalmente, a los pocos meses, James se hizo con la titularidad gracias a sus espectaculares actuaciones en los campos franceses, terminando la temporada con un total de 10 goles y 11 asistencias en 39 partidos. Tras su gran actuación en el Mundial de Brasil de 2014, en el que llegó hasta cuartos de final y terminó como máximo goleador del torneo, el Real Madrid le ficha por 75 millones de euros en julio de aquel mismo año. Bajo los mandos del italiano Carlo Ancelotti, el cafetero consiguió 18 goles y 17 asistencias en 50 partidos que disputó en su primera temporada, alzándose con la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En las 2 siguientes temporadas su rendimiento fue de más a menos, en parte por las numerosas lesiones musculares que sufrió, y que le obligaron a perderse un total de 25 partidos. Además, su nula relación con Rafa Benítez y Zinedine Zidane provocaron que el colombiano empezara su particular descenso a los infiernos. Después de 3 temporadas en el club blanco en las que se alzó con un total de 9 títulos, le llegó el momento de cambiar de aires. Finalmente, en el verano de 2017 se hizo oficial su cesión al Bayern de Múnich por 2 temporadas con opción de compra al finalizar dicho periodo. En el equipo bávaro, el colombiano buscaba recuperar su mejor versión con Carlo Ancelotti de entrenador, y con el paso de los partidos volvió a encontrar poco a poco el nivel que había perdido durante su última etapa blanca. A pesar de algunas pequeñas lesiones musculares, el colombiano terminó sus 2 años en Alemania con 15 goles y 19 asistencias en 77 partidos, además de alzarse con un total de 5 títulos nacionales.
el Bayern le comunicó al jugador que tenía planeado ejecutar la opción de compra para quedárselo en propiedad. Pero el propio James pidió a la directiva no hacerlo porque, según él, odiaba el frío de Múnich y prefería jugar en un lugar mucho más cálido. Tras finalizar la cesión y su negativa a continuar en Múnich, James volvió al Real Madrid en el verano de 2019. Según contó el propio futbolista, había hablado con el Cholo Simeone para unirse al Atlético de Madrid, pero a raíz de un partido de pretemporada en el que el club blanco cayó goleado 3-7 frente a los colchoneros, Florentino Pérez le comunicó que el traspaso no iba a producirse de ninguna manera. En aquel momento, Zidane entrenaba el conjunto blanco y sus problemas con el jugador continuaban sin haberse solventado 2 años después. El colombiano, además de perderse 14 encuentros por lesión, se pasó prácticamente toda la temporada en el banquillo, lo cual le hizo entender que su etapa en el Real Madrid había llegado definitivamente a su fin. Ancelotti, que por aquel entonces entrenaba al Everton, decidió rescatarlo por enésima vez en septiembre de 2020. James llegaba libre tras haber terminado su contrato con el Madrid y con el técnico italiano volvió a sentirse futbolista. A pesar de seguir sufriendo varias lesiones musculares, el cafetero disputó un total de 26 encuentros en los que anotó 6 goles y repartió 8 asistencias. Al terminar la temporada, James parecía haber recuperado cierto nivel, pero por desgracia del jugador, Ancelotti recibió la llamada de Florentino Pérez para entrenar al Real Madrid, y el Everton decidió que su sustituto fuera Rafa Benítez. El técnico español, con el que seguía su mala relación desde la etapa del Madrid, comunicó a James que no contaba con él y que debería buscarse una salida. Con pocas opciones a la vista debido a su alto sueldo, el colombiano puso rumbo a la Liga de Qatar de la mano del Al Rayyan en el verano de 2021 a cambio de 8 millones de euros. Aunque inicialmente parecía una buena posibilidad para que el colombiano retomara el nivel y poder retornar a equipos importantes de Europa, la realidad fue totalmente distinta. Durante su primera temporada en Qatar, y pese a algunas pequeñas lesiones, completó 14 partidos en los que marcó 5 goles, dio 6 asistencias y el club consiguió salvarse del descenso. Tras finalizar el campeonato, James dejó claro su deseo de regresar a Europa. Sin embargo, pese a que en el último día del mercado de fichajes aseguró estar dispuesto a bajarse el salario para llegar al Valencia, el jugador nunca estuvo en los planes del equipo Che. Por otro lado, el Galatasaray también estuvo entre las opciones, pero los turcos se terminaron decantando por Juan Mata. A nivel de selección, James debutó en 2011 en un partido clasificatorio para el Mundial frente a Bolivia. Desde el principio, el colombiano se erigió como la gran estrella de su país y su momento cumbre llegó en el Mundial de Brasil de 2014, en el que consiguió llevar a su selección hasta cuartos de final, donde fueron derrotados por 2-1 frente a la anfitriona Brasil. En los 5 partidos que jugó en aquel Mundial, el mediapunta consiguió un total de 2 asistencias y 6 tantos que le convirtieron en el máximo anotador del torneo. Además, su gol contra Uruguay fue elegido como el mejor gol del año. Aunque James ha sido un asiduo a la selección colombiana prácticamente toda su carrera, sufrió una polémica a raíz de un enfrentamiento que tuvo con el entrenador Reinaldo Rueda por no acudir a la concentración cuando éste le reclamaba. En mayo de 2021, el entrenador anunció que desconvocaba al futbolista debido a sus problemas físicos para los 2 partidos de las eliminatorias para el Mundial ante Perú y Argentina, por lo cual también le dejó fuera de la Copa América. Tras quedar desconvocado de dicho torneo, la estrella colombiana criticó la decisión del entrenador 2 semanas más tarde, alegando que él no tenía ningún problema físico, y que la decisión de dejarlo fuera fue totalmente cosa del entrenador. Finalmente, en noviembre de ese mismo año, James volvió con la selección cafetera para intentar obtener la clasificación para el Mundial de Qatar. Sin embargo, Colombia se quedó fuera del Mundial en 2022 con un James muy por debajo de su nivel, y que, además, tuvo un enfrentamiento con su propia afición tras caer ante Perú en Barranquilla. Tras llegar a un acuerdo con el Al Rayyan para finalizar su contrato, James ficha por el Olympiacos en septiembre de 2022. En el conjunto griego comparte vestuario con jugadores como Marcelo y Bakambu. Hasta el momento solo ha disputado 3 partidos, dando una asistencia y marcando un gol. Solo el tiempo dirá si esta vuelta a Europa se convierte en el resurgir de James, o por el contrario, es un paso más hacia el olvido. Y nada más que añadir sobre el colombiano. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.